arrancar, amigos, esta edición de Brujos y Científicos charlando sobre una actividad que nos pareció muy interesante, sobre formación gremial y el trabajo interinstitucional, que es tan importante sobre todo en estos tiempos. En este caso vamos a hablar sobre el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, que ha generado, ya hace tiempo lo vienen haciendo, pero en este caso lo renovaron, un trabajo en conjunto, un convenio de asistencia técnica, así se llama, con el CONICET Mar del Plata y con el colectivo Historia Obrera, para seguramente alentar a los trabajadores y trabajadoras a seguir formándose, que es algo tan necesario en estos tiempos. Para charlar sobre este tema tenemos en línea a Fabián Polverini, que es secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Fabián, querido, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola Valentín, ¿cómo estás? Che, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Un placer enorme, Fabián. Bueno, contando sobre este convenio de asistencia técnica, contanos cómo surgió y de qué se trata. Bueno, mira, el primer convenio que lo hicimos en el año 22, lo cual a nosotros nos llenó de alegría porque, bueno, fue el primer gremio que con el polo científico y tecnológico más importante que hay en Latinoamérica firma un convenio que ya no es con una empresa, sino con un sindicato, este instituto. Y la verdad que, bueno, el convenio en sí es un convenio de difusión, de divulgación, ¿no es cierto?, de nuestro archivo histórico. Para eso contamos con el acompañamiento de los compañeros de Historia Obrera, que es un convenio que tenemos ya hace un tiempo, que son, bueno, sobre todo el contacto principal que tenemos, que es Gustavo Contreras, que nos está llevando adelante lo que es el archivo del sindicato, donde ya se hizo inclusive videos para difundir, y la verdad que estamos muy contentos porque la historia hay que contarla, ¿no es cierto? Y nuestro sindicato tiene una historia muy rica en cuanto a justamente la cantidad de eventos que han pasado a través de sus 82 años de vida. Y bueno, sobre todo la resistencia de los años 90, contra la privatización de las empresas de energía, contra la entrega del convenio colectivo de trabajo, bueno, y la cantidad de compañeros que quedaron también en la calle. Y esto motivó también a que nosotros pusiéramos la primer carpa de la solidaridad cuando teníamos los cesantes en el año 94 y luego en el 97. Todo ese trabajo, las marchas por la provincia de Buenos Aires, las marchas federales y todo eso en la cual fuimos parte, ¿no es cierto?, a partir de tratar de recuperar esos compañeros que habían quedado fuera del sistema, como quien dice, nosotros necesitamos plasmarlo. Y por eso estamos recabando información, nótalo a los que vivimos esa época para contárselo a las nuevas generaciones, y también nuestros jubilados, que son parte muy activa de nuestra organización gremial. Bueno, el archivo de Historia Obrera, que está a partir de nuestro Centro de Cultura Obrero, que lo pudimos fundar nosotros acá en el año 22, 23 más o menos, justamente a partir de este convenio que hicimos con CONICET. El Centro de Cultura Obrera, a su vez, lo que nos hace a nosotros es como una parte integral del gremio, donde están los convenios con CONICET, el Centro de Formación Laboral, el Plan Fines y tantas otras actividades que se hacen acá dentro de la organización. Fabián, sí. No, nosotros decimos en este programa que son tiempos tan raros los que vivimos en que a veces hay que explicar hasta lo obvio. Por eso nos permitimos hacer una pregunta muy obvia, pero que es importante. ¿Por qué es clave que los trabajadores y trabajadoras nuevos que se incorporan y que forman parte de Luz y Fuerza Mar del Plata conozcan la historia? ¿Por qué es importante que estén en contacto con esa historia? Bueno, una pregunta bárbara. En realidad, justamente es conocer nuestra historia, debería significar también, entre otras cuestiones, no volver a cometer los mismos errores. Y es necesario que todo esto que se ha logrado a través de tantos años de lucha, ¿no?, las generaciones lo conozcan, porque vos no podés defender lo que no conocés, claro, o lo que no te costó. Que mínimamente tenés que estar en conocimiento. Y nosotros, a partir de este convenio, que entre otras cosas también tienen las capacitaciones sindicales, ¿no?, a través del colectivo Historia Obrera tenemos las capacitaciones sindicales, las capacitaciones gremiales. Es muy necesario para las nuevas generaciones, que yo no digo que sean ni mejores ni peores, pero estamos en un mundo en constante cambio, ¿no?, evolución o involución, como lo querramos discutir,
pero la verdad que hay algo que nosotros no podemos dejar de pasar, y es, tenemos una historia, queremos contarla, necesitamos que nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestra jurisdicción, y también que trasciendan las fronteras hacia el sindicalismo todo, conozcan qué fue lo que pasó en la historia, no solamente de la organización sindical, sino de nuestro movimiento obrero. Bueno, cuando dije no repetir historias, bueno, lamentablemente algunas historias se repiten, y como vos decís, Valentín, estamos en una coyuntura rara de lo que está pasando en el país, que aunque digo raro porque es exacerbado a lo que ya nos pasó, ¿no? Más violento, más cruel, en estas cuestiones que nos propone siempre la derecha o la ultraderecha o el neoliberalismo o la oligarquía, como lo querramos llamar, que siempre son más ajuste a la clase trabajadora, pero ahora vienen por las organizaciones sindicales, vienen por los convenios colectivos de trabajo, por el sistema previsional, por la reforma laboral, que todo es regresivo. Así todo, ¿cómo puede ser, digo, no, que nuestros compañeros, nuestros trabajadores, los trabajadores que trabajan bajo relación de dependencia, que tienen un convenio colectivo de trabajo, voten a un gobierno que te está diciendo que te va a sacar el convenio colectivo de trabajo? Bueno, toda esa docencia hay que hacerla, es necesario refrescarlo, es necesario apuntalar ahí, dar todos los debates que tengamos que dar, que me parece que no son pocos, y discutir, porque de eso se trata, discutir, porque, a ver, hay un discurso, que caló muy hondo en la sociedad, caló muy hondo. El discurso prendió. Sí. Sí. A tal extremo que todo lo que nosotros veíamos como colectivo se transforma cada vez más en individualista. Hoy somos otra vez los paladines de la meritocracia, y que vos valés por lo que vos sos, o que todos los políticos son iguales, cuando a mí me va bien es mérito propio, cuando me va mal es culpa del gobierno. Y siempre buscamos esa cuestión. Pero eso no es algo que sea patrimonio de nuestra organización sindical, sino creo que es de todo el movimiento obrero. Claro. y del mundo mismo. ¿Cómo ves, Fabián, en ese contexto donde habitualmente se le carga más culpas a los sindicatos que a la política, o por lo menos en algunos sectores? ¿Qué análisis haces vos de los sectores políticos de este lado, vamos a decirle, en toda esta coyuntura y la presencia, grande o poca, según como lo vea cada uno, de los sindicatos en las definiciones políticas? ¿Cómo ves ese tema? Mirá, lamentablemente nosotros estamos en una etapa bastante embromada en cuanto a internas, ¿no? Esto realmente es lo que también lleva a que se le haga el camino, como se decía, orégano, el campo orégano, digamos, a algunas cuestiones que nos proponen, porque del otro lado realmente estamos, me parece, pifiándola. En cuanto a la presencia de los sindicatos, yo creo que tendría que haber más en las cámaras, más representantes de extracción gremial, justamente porque el sindicato siempre fue la columna vertebral, el movimiento obrero organizado, digo, ¿no?, de las decisiones políticas que se tomaron a lo largo de nuestra historia. Yo creo que tendría que haber más presencia, que creo que tendríamos que estar más a la altura de las circunstancias, pero también por otro lado te voy a decir que lo que nosotros necesitamos, cuando bien nos dicen hoy por hoy, vamos por los convenios, vamos por los sindicatos, en realidad lo que más necesitamos son sindicatos. Porque los sindicatos hoy por hoy estamos cumpliendo funciones que tendría que hacerlo el gobierno nacional, un gobierno que se retiró de algunas cuestiones. Y los sindicatos que estamos resolviendo las cuestiones de salud, las cuestiones sociales, las cuestiones de vivienda en algunos casos, y otras tantas cuestiones que también están evitándole un estallido al propio gobierno que quiere destruir los sindicatos. No sé si fui clarísimo. Un poco... Bueno, mejor porque por ahí me estaba tratando de hilvanar las palabras. Por eso digo, cuando un Estado se ausenta, si también se ausentaran los sindicatos de sus bases, qué peligro sería, ¿no? Qué falta de contención. Déjame, Fabián,
como cierre de la nota, aprovechar que la gestión tuya, con tantos compañeros y compañeras, por supuesto, ha sido para mí de carácter propositivo, ha sido muy activa, en general y en varios ámbitos. ¿Cómo aprovecho eso para tirarte este misil, Fabián? ¿Cómo hacemos para mantenernos optimistas desde tu punto de vista para lo que viene? Porque digo, en estas peleas que hay que dar, hay que tener también un grado de optimismo o de una cuestión propositiva. ¿Cómo hacemos para mantener eso cuando hay tantos embates de parte del gobierno? Mirá, fundamentalmente uno tiene que, estando en una función, tiene que tener ese carácter propositivo. Nosotros asumimos en el año 22 y desde ese momento no hemos parado un segundo. Y justamente hemos estado haciendo mucho trabajo de campo, mucho trabajo en nuestras bases, permanentemente recorriendo los galpones, las oficinas, proponiéndole cosas a los compañeros, laburándolo y mucho. Y a ver qué pasa. Te quiero decir, en la historia de nuestro país, ¿por qué uno hace ese ejercicio, no? En la historia de nuestro país hemos pasado por muchas etapas negras y hemos recuperado. Y en eso me quedo. Hemos recuperado, hemos tenido dictaduras militares cruentas, sangrientas, y nos hemos repuesto. ¿Cómo no nos vamos a reponer de estas cuestiones? Lo único que sí, la única salida que yo veo es el movimiento obrero organizado en unidad. No hay otra. Si nosotros también compramos el verso, los trabajadores, del individualismo y del sálvese quien pueda, bueno, no tenemos destino. Por eso considero que ese trabajo hay que hacerlo, que lo estamos haciendo, que estamos con mucha pila, todos los compañeros de la comisión directiva, con los militantes, laburando. Te tiro una datita nomás, sí. Ya que un chivito. Dale, obvio. Este día, el próximo 4 de diciembre, vamos a hacer un plenario sindical organizado acá por el sindicato, por nosotros. Vamos a hacer un plenario sindical con tratar el tema de la reforma laboral que planea el gobierno, así se llama. Bien. Y van a venir abogados laboralistas, va a venir un ex Roberto Pompa, un ex juez muy reconocido de la Cámara Nacional del Trabajo, vienen de Buenos Aires, están con los derechos humanos, para hacer el primer panel. En el segundo panel nosotros convocamos a los representantes máximos de la CTA autónoma, como Hugo Cachorro Godoy, que va a venir, Hugo Yasky, que es diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, y también va a venir Walter Correa, el ministro de Trabajo. Vamos a hacer el plenario acá en el sindicato, estamos convocando, va a haber alrededor de entre 25 y 30 organizaciones sindicales, los cuadros dirigenciales de las organizaciones sindicales, porque permanentemente nosotros proponemos y organizamos. Y eso se va a dar acá el próximo. Hay mucho entusiasmo, muchos compañeros que se están sumando, muchos sindicatos, y bueno, muy buena. Creemos que va a ser una cuestión muy positiva para empezar, porque esto hay que empezar, solo no lo podemos lograr. Y por eso nosotros en ese evento vamos a tener las 3 centrales sindicales representadas, CGT y las 2 CTA. Ahí estaremos, Fabián. Aprovechamos entonces para sumarnos y, como siempre, agradecerte la amabilidad con este programa y este ratito que nos has brindado. Fabián, gracias de verdad. No, Valentín, gracias a vos por permitirme este pequeño espacio y bueno, saludos para todos y bueno, fuerza compañero, que nada está perdido. Vamos todavía, abrazo grande, Fabián. Gracias. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Fabián Polverini, él es secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Arrancábamos como puntapié inicial, como disparador, este convenio de asistencia técnica que han firmado el gremio que él encabeza con CONICET en Mar del Plata y Colectivo Historia Obrera. Desde allí, siempre el placer aquí en Brujos y Científicos de poder charlar, agenda abierta con los protagonistas para, entre todos, ir conformando, entre tantas dudas, algo parecido a una certeza o por lo menos un camino para seguir. Amigos, estamos en Brujos y Científicos.